Hay un lugar en el sur de Chile donde el mapa deja de funcionar, no porque esté mal dibujado, sino porque lo que muestra es tan denso, tan enredado, tan lleno de islas, canales y pasos ciegos, que el ojo no sabe por dónde entrar. Buscas una ruta y hay 12, buscas la costa y hay 4, buscas tierra firme y lo que encuentras es otra isla, y después otra, y después un canal que se abre al Pacífico, y te recuerda que llevas un buen rato sin saber exactamente dónde estás. Se llama el archipiélago de los Chonos, y durante casi 6000 años hubo gente que vivió ahí dentro, gente que lo conocía de memoria, que navegaba esos canales de noche, en la lluvia, sin mapa, sin brújula, sin nada más que la forma del agua y el olor del viento, y que un día dejó de estar. No hay ruinas grandes, no hay ciudades enterradas. Lo que quedó fue poco, y lo que poco quedó ya casi no se recuerda. Esta es la historia de ese lugar y de ese pueblo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué este archipiélago es uno de los sitios más extraños del mapa de América del Sur, y por qué lo que le pasó a los que vivían ahí dice algo sobre cómo funcionaba el mundo en esa época. Abre Google Maps, ubica Puerto Montt, en el sur de Chile. Ahora baja hacia el sur por la costa del Pacífico. Vas a ver que en algún punto, alrededor de la latitud 43 grados sur, la costa continental deja de ser costa y se convierte en un sistema de canales, fiordos e islas que se extiende hacia el oeste. Las islas se apilan, los canales se bifurcan, la línea entre tierra y mar se vuelve imposible de seguir. Si sigues bajando, llegas a un tramo que abarca desde esa latitud hasta casi los 47 grados sur, unos 360 kilómetros de largo, 150 kilómetros de ancho, más de 1000 islas dentro de ese espacio, algunas tan grandes que tienen sus propios fiordos internos, muchas tan pequeñas que no tienen nombre. Entre ellas hay canales longitudinales que corren de norte a sur, canales transversales que los cruzan, pasos estrechos donde solo entran embarcaciones menores, y bahías abiertas donde el Pacífico entra sin avisar. Eso es el archipiélago de los Chonos. Pertenece a la región de Aysén, en el sur de Chile. Al este, los canales Moraleda y Costa los separan del continente. Al oeste, el Océano Pacífico. Al sur, la península de Taitao y el Golfo de Penas, que ya es otra historia. El origen de toda esa forma de laberinto tiene una explicación geológica. Lo que hoy son las islas del archipiélago fueron en otro tiempo las cimas de la cordillera de la costa, la cadena montañosa que corre paralela a los Andes por el lado del Pacífico. Cuando el nivel del mar subió al final de la última glaciación, hace unos 10 o 12.000 años, los valles y las tierras bajas de esa cordillera quedaron inundados. Lo que sobresalía del agua se convirtió en isla. Los valles submersos se convirtieron en canales. Los fiordos más profundos son los que corresponden a los valles más grandes que el hielo glaciar excavó durante miles de años. Por eso, las paredes de esos fiordos son casi verticales y pueden caer 50 o 100 metros antes de tocar fondo. Y la gran pregunta, cuando lo ves así en el mapa, es sencilla. ¿Cómo vivía alguien ahí adentro? Porque no es un lugar fácil. La temperatura media anual ronda los 8 grados centígrados. Llueve todos los meses del año, incluido el verano. La precipitación anual supera los 3.000 milímetros en buena parte del archipiélago. Los árboles en las islas más expuestas crecen inclinados hacia el este, porque el viento del Pacífico los dobla sin parar. Las costas son casi todas rocosas y abruptas. No hay playas largas para descansar. No hay tierras planas para cultivar. El interior de las islas grandes está cubierto de bosque siempre verde tan denso que moverse a pie es prácticamente imposible. Si alguien iba a vivir ahí, tenía que hacerlo desde el agua, y eso fue exactamente lo que hicieron los chonos. No sabemos bien cómo se llamaban a sí mismos. Chono es el nombre que les pusieron los europeos, probablemente derivado de alguna palabra que escucharon y transcribieron a su manera. Lo que sí sabemos es que llevaban viviendo en esos canales desde hace unos 6.000 años. Los vestigios arqueológicos más antiguos encontrados en el área datan de ese periodo. Conchas acumuladas en la orilla, huesos de lobo marino, fragmentos de arpones, restos de fogones en cuevas que daban al mar.
Eran nómadas. Eso es lo primero que hay que entender para entender todo lo demás. Eran nómadas en el sentido más literal. No tenían aldeas, ni campos, ni nada fijo. Su hogar era una canoa y el archipiélago entero era su territorio. Las canoas se llamaban dalcas, y las dalcas eran una obra de ingeniería que merecería más atención de la que recibe. Eran 3 tablas anchas, curvadas con agua y fuego hasta adoptar la forma necesaria, y cosidas entre sí con fibras vegetales, sin clavos, sin resina, con cuerdas y tensión, y la forma exacta que la madera podía tomar. Eran embarcaciones que se deformaban con la humedad y los golpes, pero que aguantaban las corrientes y los vientos de esos canales mejor que cualquier otra cosa que los españoles pudieran construir cuando llegaron. A bordo de las dalcas vivían grupos familiares pequeños. El hombre cazaba lobos marinos con arpones de madera y hueso. Pescaba con líneas y redes improvisadas. La mujer recogía mariscos y algas desde el borde del agua, a veces metiéndose hasta la cintura en el mar helado. Los perros que llevaban a bordo también trabajaban. Los usaban en la caza y tejían toscamente con su pelo. Dormían bajo las canoas volcadas o en abrigos naturales de roca. El fuego era constante, encendido incluso dentro de las embarcaciones sobre una cama de arena y piedras. Ese fuego era literalmente la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir en un clima así. No existía un punto fijo al que volver. El archipiélago entero era el campamento. Cuando los recursos se agotaban en una zona, levantaban el fuego de la dalca y se movían, a veces unos pocos kilómetros, a veces cruzaban canales amplios con el viento de popa y llegaban a islas que no habían visitado en meses. La memoria del territorio la llevaban en la cabeza, no en ningún mapa. Eso tiene una implicación que no es obvia al principio. Para vivir así, hay que saber leer el entorno con una precisión que a nosotros nos resulta casi abstracta. El color del agua en la entrada de un canal dice algo sobre la corriente que hay adentro. El comportamiento de ciertas aves dice dónde están los cardúmenes de peces. La forma de las nubes sobre las cumbres de las islas más altas anuncia el viento que va a entrar del Pacífico. Todo eso era conocimiento acumulado, transmitido en la canoa, en voz baja, entre generaciones. Dormían apretados, con los perros encima, usando el calor de los cuerpos contra el frío. El cuero de lobo marino era su ropa principal. Las temperaturas de esos canales en invierno bajan a 2 o 3 grados. El viento húmedo del Pacífico entra sin parar. Los chonos vivían ahí dentro con eso, sin casa, sin paredes, con el fuego de las piedras en la dalca como único punto de calor fijo. Y así, con eso, vivieron durante generaciones. Conocían el archipiélago mejor que nadie. Sabían qué canales tenían corrientes traicioneras. Sabían en qué épocas del año los lobos marinos se concentraban en qué islas. Sabían leer el cielo de esa zona de una manera que los europeos tardaron décadas en comprender. Un pueblo que llevaba 6.000 años aprendiendo a leer ese lugar como nadie más pudo. Cuando llegaron los españoles, la población chono rondaba los 2.500 individuos, según las estimaciones más cuidadosas de los cronistas de la época. Para el siglo XVI, ese número ya empezaba a caer. Los primeros contactos formales datan de 1553, cuando el navegante Francisco de Ulloa entró en el archipiélago durante su viaje hacia el estrecho de Magallanes. Después vinieron otros. En 1557, Juan Ladrillero recorrió la zona y dejó descripciones de los indígenas que habitaban los canales. Las descripciones son escuetas, pero dicen algo importante. Los chonos no huían, se acercaban a las embarcaciones españolas con curiosidad, comerciaban, enseñaban los pasos. Eso fue su gran capacidad y con el tiempo su gran problema. Los españoles habían establecido su control sobre Chiloé en la segunda mitad del siglo XVI y desde allí empezaron a organizar expediciones hacia el sur. Los chonos se convirtieron en guías imprescindibles. Conocían cada paso, cada corriente, cada lugar donde se podía fondear en una tormenta. Sin ellos, navegar el laberinto de los chonos era un ejercicio de adivinación, con consecuencias letales. Pero el sistema de encomiendas llegó con los españoles. En 1567, las autoridades de Chiloé asignaron indígenas, incluidos grupos del área de las Huaytecas, como mano de obra obligada.
La idea era que los chonos trabajaran para colonos españoles. El problema era llegar hasta ellos. El archipiélago era tan complejo que muchas de esas asignaciones nunca pudieron hacerse efectivas. Los chonos seguían moviéndose, el archipiélago los protegía. Pero había algo que los colonos sí podían ofrecer: herramientas de metal, telas, alimentos que los chonos no producían. Y entonces empezó un intercambio que fue cambiando poco a poco la dinámica. Los chonos empezaron a aparecer en Chiloé, a comerciar, a establecer contactos más regulares con la población chilota. Eso los hacía más visibles, más fáciles de rastrear, más vulnerables a las decisiones que se tomaban en Castro o en Santiago sobre qué hacer con ellos. La dependencia iba en las dos direcciones, pero con un peso muy distinto en cada lado. Los españoles dependían de los chonos para navegar el archipiélago. Los chonos empezaban a depender de los españoles para acceder a ciertos recursos, y esa segunda dependencia fue creciendo más rápido que la primera. Por un tiempo, los jesuitas aparecieron en los primeros años del siglo XVII. La primera mención de los chonos por ese nombre viene de 1609, cuando el sacerdote Juan Bautista Ferrufino describió el archipiélago y mencionó que había comenzado a escribir un catecismo en su lengua. Según Ferrufino, ese idioma era muy distinto del mapudungún de los huilliches del norte. Más difícil, escribió. En 1612, los jesuitas de Castro hicieron la primera expedición a las Islas Huaytecas, invitados por un cacique chono, que quería que predicaran entre su gente. Construyeron iglesias, dejaron fiscales indígenas encargados de mantener el culto, y durante las décadas siguientes las visitas se fueron haciendo más regulares. Hay que entender qué significaba ese contacto en términos prácticos. Cada vez que los jesuitas llegaban, traían enfermedades que el sistema inmune de los chonos no conocía: viruela, sarampión, gripe. No hay datos precisos de las cifras, pero el patrón era el mismo en toda América. El primer contacto sostenido con europeos reducía drásticamente las poblaciones indígenas. Los chonos no fueron la excepción, pero lo que terminó de cambiar todo fue una decisión. En 1710, los jesuitas trasladaron a un grupo de aproximadamente 300 familias chono desde el archipiélago hasta la isla Guar, en la entrada del canal de Chacao, al norte. 8 años después, en 1718, parte de ese grupo fue llevado a las islas de Chaulinec y Apiao, también dentro del archipiélago de Chiloé, donde los jesuitas instalaron una misión formal. La lógica del traslado era religiosa y colonial a la vez. Los jesuitas querían evangelizar de manera sistemática, y eso requería poblaciones estables en lugares accesibles. Un pueblo nómada disperso en 1000 islas era desde esa perspectiva un problema logístico. La solución fue moverlos. Un pueblo cuya identidad entera estaba organizada alrededor del movimiento, de la canoa, de la navegación constante, por esos canales específicos, de conocer ese territorio como se conoce la palma de la mano, fue sacado de ese territorio y depositado en islas fijas cerca de poblaciones coloniales. La forma de vida que les había permitido sobrevivir 6000 años en uno de los entornos más difíciles del hemisferio sur dejó de ser posible. En Chaulinec había campos. Había que aprender a cultivar. Había gente nueva, de lengua diferente, de costumbres diferentes. Los jesuitas imponían horarios, rituales, formas de vida que no tenían nada que ver con las dalcas y los lobos marinos. Algunos individuos intentaron volver. Hay registros fragmentarios de grupos que escapaban de las misiones y regresaban hacia el sur, hacia los canales que conocían, pero el margen de maniobra se iba reduciendo. Los que se quedaban se mezclaban con los huilliches de Chiloé. Los que intentaban mantener la vida nómada se encontraban con que cada vez había menos de ellos para hacerlo viable. Una dalca necesita familia para funcionar. Una familia necesita otras familias para sobrevivir un invierno malo. Cuando los grupos se fragmentan lo suficiente, el modo de vida se vuelve insostenible. El historiador Álvaro Barros describió la desaparición de los chonos con una frase que cuesta sacarse de la cabeza: nostalgia, enfermedades, derrota. Los chonos se diezmaron aceleradamente. Para finales del siglo XVIII, el pueblo chono había desaparecido como grupo diferenciado. Los últimos se habían mezclado con la población chilota, con los huilliches del norte.
La lengua se perdió, quedan solo algunas palabras sueltas, algunos topónimos del archipiélago que terminan en S o en AS y que los investigadores atribuyen al idioma chono, Laitek, Cholinek, Kenak, palabras que nombran lugares pero que ya nadie sabe pronunciar cómo se pronunciaban. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, este es el momento. Hay una hipótesis, discutida pero seria, que dice que los chonos nunca fueron realmente una sola etnia, que el nombre chono fue una categoría que pusieron los europeos para agrupar bajo una misma etiqueta a distintos grupos de canoeros que vivían en ese territorio, con dialectos y costumbres que variaban de un extremo al otro del archipiélago. En otras palabras, que lo que los españoles vieron como un pueblo era en realidad varios pueblos, y que al tratarlos como uno solo, facilitaron sin quererlo el proceso que terminó borrándolos a todos. La arqueología genética está empezando a dar respuestas. Los restos óseos encontrados en las islas confirman lo que decían los cronistas. Su dieta era casi completamente marina, pero el ADN mitocondrial muestra variaciones entre grupos distintos del archipiélago, lo que alimenta la hipótesis de que los chonos eran en realidad más de uno. Eso quiere decir que cuando buscamos entender qué era ese pueblo, estamos buscando algo que quizás nunca existió como unidad coherente, y que lo que desapareció fue algo más complejo, más diverso y más difícil de recuperar de lo que cualquier nombre simple puede describir. El archipiélago lleva su nombre, ellos ya no están. Los investigadores han intentado reconstruir algo de la lengua chono a partir de esos topónimos. Es un trabajo de inferencia casi puro, porque no hay textos, no hay gramáticas, no hay nada escrito por los propios chonos, solo palabras sueltas que sobrevivieron en los mapas porque los nombres de los lugares son lo último que cambia cuando una cultura desaparece. Yal, para roca o peñasco, Tak, para marisco, y esos sufijos en Tek y Ase que marcan decenas de islas y costas del archipiélago de Chiloé, una lengua entera reducida a marcas en un mapa, que la mayoría de la gente pronuncia sin saber qué significa. Hoy, el archipiélago de los chonos es parte de la Reserva Nacional Las Huaytecas, una de las áreas protegidas más extensas de Chile. Las islas no tienen habitantes permanentes. En verano llegan trabajadores de la pesca y el aprovechamiento forestal, que conocen bien los canales y en algunas expediciones sirven de guías a embarcaciones que no conocen la zona. La ironía de que esa función, guiar por esos canales, siga existiendo siglos después, no pasa desapercibida si uno le presta atención. El acceso es difícil, no hay vuelos regulares. Desde Puerto Montt hay rutas marítimas que llegan a Melinca, la única localidad con algo de infraestructura en la zona de las Huaytecas. Al norte del archipiélago, Melinca tiene pocos cientos de habitantes. Desde ahí, entrar al archipiélago propiamente dicho depende del estado del mar, del barco disponible y del conocimiento del piloto. La revista Lonely Planet incluyó al archipiélago en su lista de los 30 mejores lugares del mundo para explorar, pero llegar sigue requiriendo planificación, condiciones favorables y bastante tolerancia a la incomodidad. Lo que sí han llegado son los arqueólogos. En los últimos 20 años, equipos de investigación han excavado sitios en distintas islas del archipiélago, conchaleros, que son acumulaciones de conchas y restos de comida que los chonos dejaban en determinados lugares a lo largo de siglos, y algunos entierros en cuevas y abrigos rocosos. De esos entierros vienen los huesos que los genetistas están estudiando. Los isótopos de carbono y nitrógeno en los huesos confirman lo que los cronistas decían. Su dieta era casi completamente marina, lobos marinos, peces, mariscos, prácticamente sin recursos terrestres. La naturaleza está intacta, los bosques siempre verdes cubren casi todo. Hay turberas en los altos, musgo esfagno que retiene el agua como una esponja. En los canales, nutrias, lobos marinos, delfines. Las ballenas jorobadas pasan durante las migraciones, y los árboles en las islas más expuestas siguen creciendo inclinados hacia el este. El viento sigue llegando del mismo lado. Y no hay nadie viviendo ahí adentro. 6.000 años de ocupación humana. Decenas de generaciones que aprendieron ese laberinto de islas y lo convirtieron en su casa. Una cultura organizada alrededor del movimiento, del mar, de la capacidad de leer un territorio que nadie más podía leer.
Y luego, en menos de 200 años, todo eso se borró, primero por enfermedades, después por traslados forzados, después por la presión de vivir dentro de un sistema que no tenía ningún lugar para una forma de vida como la suya. El archipiélago sigue ahí, con sus 1000 islas y sus canales que no terminan, y sus fiordos que se abren hacia el Pacífico, pero el conocimiento que hacía que ese lugar tuviera sentido para alguien se fue con la gente que lo habitaba. Algunos lugares no se vacían solos, necesitan ayuda para vaciarse, y a veces esa ayuda viene con muy buenas intenciones.